Buenas tardes, santitos y santitas. Un miércoles más que el Señor nos regala para participar en este tiempo tan bonito que nos dejamos, que vivimos, que nos permitimos. Este tiempo en el que los miércoles tendremos formación espiritual y estos miércoles de agosto que vamos a aprovechar por ese tema tan lindo que se nos regaló, a lo mejor de una manera muy interesante, ese tema de la prosperidad. Tenemos que ver en la prosperidad unido siempre a la abundancia. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que nosotros tengamos prosperidad y abundancia. Dios quiere que nosotros no carezcamos de nada. ¿Qué tenemos que hacer para no pasar esos tiempos de crisis, de carencia, de necesidad? Bueno, eso es lo que vamos a aprender durante esos miércoles del mes de agosto, si Dios así nos lo permite. Nos da la salud, la sabiduría, el entendimiento para comprender, que es lo más importante, este tema tan importante de la prosperidad y la sobreabundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de llegar al tema bíblico, que es el que hoy nos corresponde, quisiera que viéramos un momentito esas dos palabras. Primero, prosperidad. La prosperidad no solamente es lo económico, ni la prosperidad solamente es el dinero, eso es mentira. Por muchos años se ha malinterpretado el concepto de prosperidad. Y démosle al Señor para que el Señor nos devuelva en bendición, prosperidad, sí, eso dice la palabra, pero no es la prosperidad el dinero, no es solamente lo económico, no es solamente lo financiero. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a bien administrar la prosperidad y la sobreabundancia que ha dado en nuestra vida y que nos dé también el don de administrar bien todo lo que Él nos ha dado. Pero sí quiero que quede claro, entendido y anotado que prosperidad es una gama de situaciones que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Dios nos prospera y su visión para con nosotros es que seamos bendecidos, prosperados en sobreabundancia y en victoria. Pero prosperados, santitos y santitas, en todas las áreas que necesitamos ustedes y yo ser prosperados. ¿Por qué aclaro que no solo con el dinero? Porque también el dinero es parte de la prosperidad. Hay una frase bíblica bellísima en el libro de Colosenses que dice que manos que dan nunca están vacías. Nunca va a estar vacía la mano que da, la mano que bendice, la mano que entrega, la mano que se despreocupa de sí misma para poder pensar en los demás. Esa es la mano que siempre va a tener bendición, prosperidad y sobreabundancia. Cuando usted bendice, cuando usted entrega, cuando usted agarra un poquito de su salario para bendecir a otra persona, usted lo que está haciendo es sembrando la bendición de Dios, primero en aquella persona que usted está bendiciendo. Y segundo, sembrando ¿para qué? Porque para que sembremos necesitamos aprender que sembramos bendición para recoger, cosechar esa bendición para nosotros. Aprendamos a bendecir a los demás, aprendamos a sembrar bendición en los demás y vamos a recibir nosotros bendición, prosperidad y sobreabundancia. Una vez decía, y lo repito hoy, que Dios no sabe matemática, porque usted hoy entrega 1000 colones y el Señor le bendice hasta con 100,000. Dios da el 100 por uno, no se preocupa en dar el doble de lo que usted dio, devolverle siempre lo que usted ha dado. Dios siempre da el 100 por uno, pero el 100 por uno porque la intención con la cual usted da es una intención muy importante, es una intención de bendición. Esa bendición llega a la persona indicada, esa persona debe recibir esa bendición, debe orar por quien lo bendijo y tenemos que saber que la sobreabundancia es que el que da siempre tenga y a quien se le da nunca le falte. Eso tengámoslo por favor bien claro en nuestra vida, para que el que da nunca le falte, siempre tenga y al que recibe nunca le falte. La prosperidad en sobreabundancia significa que hoy doy 100 colones y mañana recibo 1000. Ese es el 100 por uno que nosotros decimos. Que Dios le bendiga el 100 por uno, sí. El uno que dimos nos lo bendice 100 veces. Entonces, no nos cansemos en bendecir, no nos cansemos en ayudar, no nos cansemos en dar, porque llegará el momento, santitos y santitas, que aunque ustedes y yo estemos bien, no nos cansemos de ayudar a los demás, porque nos va a gustar algún día que nos ayuden, si no a nosotros, a los nuestros. Porque detrás de nosotros vienen otros que también, como nosotros, quisieran recibir esa bendición, esa prosperidad y esa sobreabundancia. Vamos a iniciar este tema con este preámbulo pequeño,
¿Qué es la prosperidad entonces? Lo que Dios nos da en todas las áreas. ¿Qué es la sobreabundancia? Lo que yo tengo, mi salario, mi pensión, mis entradas económicas. ¿Qué es la bendición entonces en este momento? Yo bendigo para que nunca me haga falta, para tener siempre. Y a quien yo bendigo es para que nunca le haga falta absolutamente nada. Entonces, hasta es un negocio bendecir a las demás personas. Es un trato, una alianza, un pacto que vamos a hacer con Dios cuando le ayudamos a otra persona, pero cuando esa ayuda es signo de bendición, de prosperidad y sobreabundancia. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Cuando usted se mete su mano en su bolsillo, en su bolso, en su cartera y le va a dar algo a alguien, recuerde siempre que aquello que usted está dando, está sembrando en la otra persona su bendición, su prosperidad y su sobreabundancia, para que usted tenga siempre para dar y la otra persona nunca le haga falta absolutamente nada. El tema de este mes de agosto va a ser la prosperidad y la sobreabundancia, pero entonces lo vamos a ver durante los 4 miércoles que Dios nos bendice en este mes y que nos bendiga con vida, que nos bendiga con salud, a ustedes y a mí para que estemos conectados en este tema tan lindo. Lo vamos a hacer muy bíblico. Veamos en la palabra del Señor cómo la prosperidad, cómo la sobreabundancia, cómo el dinero no es malo, el dinero es bueno, el dinero nos sirve para muchas cosas. No nos sirve para endiosarnos, no nos sirve para ser nosotros más que otros o menos que los demás. El dinero nos sirve para vivir, porque tenemos vida, podemos comer, y ya después de esos 3 dones que Dios nos da, el dinero nos sirve para comprar comida, para vivir holgados, para tener lo que necesitamos, y por qué no para vivir bien, para darnos los gustitos que Dios quiere que nosotros nos podamos dar con esa prosperidad y esa sobreabundancia que después de este pequeño curso que vamos a tener durante 4 miércoles, nos vamos a dar cuenta de la necesidad tan grande que teníamos de aprender a bendecir, a sembrar en tierra fértil para recibir después bendición, prosperidad y sobreabundancia. Como vamos a hacerlo bíblicamente, yo les voy a ir dando a ustedes los temas bíblicos y ustedes por favor los van a ir buscando en su Biblia. Hoy tenemos una Biblia y tenemos una representación del ángel de la prosperidad que lo vamos a ir conociendo durante todos estos 4 miércoles, si Dios así nos lo permite. Vamos a hablar sobre el amor al dinero. Ese tema es muy interesante porque no es que el dinero lo sea todo, quiero volver a aclarar el asunto, sino quiero que sepan ustedes que el dinero es necesario, que el dinero todo lo ocupamos. En una posición como la que hoy nos encontramos el mundo entero, pero especialmente nosotros más cercanos, tenemos que darnos cuenta que si no trabajamos no generamos y hay muchas cosas por pagar y hay muchas cosas que tenemos que comprar y a veces nos limitamos y si antes nos limitábamos ahora nos limitamos el doble. Entonces no es amor al dinero. El tema se llama así, amor al dinero, pero vamos a aclarar el amor al dinero. Es la necesidad que cada uno de ustedes y yo tenemos. Todos, por más dinero que tengamos o no tengamos el dinero unos iguales que otros, siempre tenemos alguna necesidad. Y aparte de esa necesidad, hay también un tema importante que a la par de la necesidad le vamos a llamar, en vez de necesidad, porque es negativo, le vamos a llamar prioridad. Hay prioridades, en la vida hay prioridades. En la casa la prioridad es tener que comer y pagar los servicios de agua y luz y indudablemente el alquiler en el caso nuestro de la casa, que para gloria de nuestro Padre Celestial, bueno, la señora nos da un tiempito más de días por si necesitamos recoger el dinero, pero vamos saliendo gracias a Dios bien. Tengo que pagar el 10, no lo tengo, pero yo creo en un Dios que es de pactos. Mi Dios de pactos es el Dios que esta obra es de Él y que tenemos que buscar la manera de bendecirnos todos. Por eso creo en ese Dios de pactos. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 21 al 26. Mateo 19, del 21 al 26. Mateo 19, 21, 26. Y nos dice textualmente, para que lo vayan apuntando o si quieren irlo buscando, pues no hay ningún problema. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y vendrás y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían,
Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Palabra de Dios. El joven era muy rico, pero volvemos como decíamos en el preámbulo, no es que el dinero sea malo, porque el dinero todo lo ocupamos, es que el hombre era rico, era apegado, porque lo dice muy claro la palabra, tenía muchas cosas, muchos bienes materiales. Una cosa es tener dinero y otra cosa es apegarse al dinero o apegarse a las cosas materiales. Si usted llegamos a su casa y usted tiene un jueguito de sala, qué dicha, pues necesitamos sentarnos en algún lado, pero ninguno nos apegamos al juego de sala. Pueden ser sillones muy bonitos, pueden ser sillones de cuero, pueden ser sillones de tela, puede ser hasta un Luis XV, que lo que necesitamos en nuestra casa son sillones para sentarnos, para compartir con la familia. Pero que sepamos que los sillones no son el centro de nuestra vida, ni son importantes para nosotros. ¿Qué es la diferencia al joven rico del Evangelio de Mateo 19? Que el joven, era apegado a los bienes materiales. Lo dice muy claro la palabra. Podemos tener todo lo que queramos si el dinero nos da, pero la palabra clave es priorizar. Hay prioridades. Y de esas prioridades tenemos que saber que tenemos que tener en nuestra casa no es lo que nosotros necesitamos. Todos necesitamos tener una cocina, porque si no cocinamos no comemos. Ahora ya la tecnología ha cambiado mucho de nuestros abuelitos a hoy. Nuestros abuelitos tenían una cocinita, unos de leña, otra llegó a ser eléctrica, ahora hay de gas. No importa la cocina que sea, necesitamos una cocina para hacer nuestros alimentos, porque calentando, cocinando, lo que sea, podemos alimentarnos. Pero la cocina no es el centro de nuestra existencia. Hay que buscar sobre muchas maneras. Entonces, ¿qué es el primer ejemplo que nos da la palabra de hoy? Qué difícil es a un rico entrar al reino de los cielos. Bueno, pero a un rico apegado, que quede claro, entendido y anotado. Y ahora viene el ejemplo de Jesús. Más fácil le va a ser a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Pero quiero recordarles que en el tiempo de Jesús, especialmente en los lugares céntricos como las plazas, las plazoletas o algo así que nos podamos imaginar, había unos arcos grandes, inmensos. Algunos de esos arcos servían para que encima de donde estaba cada quien conectado, pasaban todo lo que era el agua. El agua en los tiempos de Jesús lo veíamos hace poco cuando el Señor nos bendijo para poder ir a Roma. Y veíamos que en los grandes arcos lo que pasaba era el acueducto, encima del arco. Entonces eran arcos muy grandes, indudablemente, y encima pasaba el acueducto. Cuando Jesús hablaba del ojo de una aguja, hablaba de ese arco que se llamaba ojo de aguja. Y entonces, cuando pone la comparación, le va a ser más fácil a un camello pasar por el ojo de esa aguja, de ese arco grande que había a la entrada de los mercados, a que un rico se salve. Entonces, no es que tengamos que ser tan metafóricos y tan estrictos. Ay, el ojo de esa aguja que ahora se mete el hilo. Pues hay santitos, a veces ya uno hasta con anteojos, con la edad que tiene, hasta meter el hilo por esa aguja cuesta. Gracias a Dios inventaron esos paquetitos donde hay ese chunchito que usted le mete el hilo y le pasa por la aguja, porque ya muchos ya ni vemos lo que estamos haciendo. El ojo de la aguja del Evangelio eran esos arcos inmensamente grandes que podían medir de 5 a 10 metros de alto. Que pasara ahí el camello. Claro que va a pasar un camello por el ojo de esa aguja a la cual Jesús se refería. Siguiente evangelio. Marcos capítulo 4 del 18 al 19. Marcos 4, 18, 19. Otros son como las semillas sembradas entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. Palabra de Dios. Otro mensaje de apegos, otro mensaje que nos habla de las riquezas. Venimos de nuevo, las riquezas, las cosas materiales no son malas. Malo es cuando aquello gira en torno a nosotros. Cuando hacemos de las cosas materiales algo necesariamente importante. Y por eso les ponía el caso de la cocina. Hoy tenemos muchas cosas importantes
como por ejemplo ya las abuelitas dejaron de hacer arroz en aquella olla grande que hacían en el fogón. Hoy tenemos olla arrocera, hay olla de cocimiento lento, hay olla de lo que sea. De todas las ollas inventan. La cosa está en que han facilitado la estancia en una cocina, gracias a Dios, porque eso también es tecnología. Pero que no sea, ay, se nos fue la luz, entonces ya no comemos porque ya al irsenos la luz, entonces las ollas, ninguna de las 25 ollas que tengamos nos sirve. No, eso es apego. Eso nos hace a nosotros ser inútiles. Y la tecnología es muy buena, pero a veces nos hace inútiles. Porque entonces cuando se va la luz, hey, mandamos a comprar comida porque no podemos hacer otra cosa. No, tampoco es que tengamos que volver a la leña, tengamos que volver al fogón, pero tenemos que sí volver nuestra mirada a nosotros mismos y darnos cuenta que hasta esos pequeños detalles que a veces decimos, pensamos o nos hace actuar de apegarnos a las cosas, no son buenas. Ningún apego es bueno, ni apego a las cosas materiales, ni al dinero, ni mucho menos a las personas, a las situaciones, a las casas. ¿Por qué? Porque hay gente que se apega tanto a vivir en una casa que cuando se da cuenta la casa es para ella lo más importante. Y cuando ustedes trasciendan, o cuando la gente que se muere para siempre, ¿qué sucede? Se llevan la casa, se llevan el carro, se llevan los muebles, la cocina, las ollas, ¿no? Eso es lo que quisiéramos iniciar con este tema. Los apegos no son malos, perdón, el dinero no es malo, la riqueza no es mala, la comodidad no es mala. Lo malo son los apegos, a lo que yo estoy apegado a las cosas materiales. Marcos 8:36. Esta es una frase, una única frase bonita que yo creo que resume estos dos evangelios cortos que hemos leído. Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué nos sirve a nosotros vivir en una mansión grandísima, en una casa muy céntrica, muy lujosa, si estamos apartados de la caridad, del amor, si estamos apartados de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, si estamos tal vez apartados de nuestro ser? ¿De qué le sirve al mundo, al hombre, ganar el mundo entero si arruina su vida? Puede ser que la casa no me dé paz, puede ser que el auto no me dé paz, puede ser que las riquezas no me den paz. Entonces a veces es preferible vivir humilde, pero en paz, que lleno de un montón de cosas materiales, pero viviendo una impaz, una intranquilidad, que verdaderamente, santitos y santitas, creo que es lo que más vale en esta vida: la paz, la tranquilidad, el poder estar yo bien conmigo mismo y con... Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, después de Romanos, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Pues los que se afanan por ser ricos se enredan en trampas y tentaciones y en un sinfín de insensatos y dañosos deseos que los hunden en la perdición y en la ruina. La avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males, y arrastrados por ella, algunos han perdido la fe y ahora son presas de múltiples remordimientos. Pero tú, que eres hombre de Dios, huye de todo eso y busca con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Palabra de Dios. Qué linda esa palabra de Timoteo. 6 del 9 al 11. Estamos apegados a algo. Algo nos apega, algo nos quita el sueño. Hoy nos puede quitar el sueño la necesidad de un trabajo, la necesidad de que hemos perdido tal vez nuestras entradas económicas que teníamos, yo primero. Nos quita el sueño tal vez la intranquilidad de que tenemos mucho por pagar y poco que estamos realizando, nada en muchos casos. Santitos, pero lo más importante es nunca perder la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Si no me está alcanzando el dinero por la situación que estamos viviendo, los que viven conmigo no son culpables de la situación. No tengo que desquitarme con los que están conmigo lo que está pasando en este momento. Si yo dejo de confiar en Dios, si yo dejo de tener fe en Dios, si yo pierdo mis esperanzas en ese Dios, que sé que de abundancia, porque yo lo sé y lo creo, y porque tengo fe y confianza en Él, vamos a salir adelante. Pero no es justo que los demás
tengan que pagar el estrés o la situación que yo esté viviendo por falta de. Hoy, santitos y santitas, no solamente mi familia estamos mal, no solamente Costa Rica está mal, es el mundo entero. El mundo entero que está pasando necesidades a lo mejor más grandes que las nuestras. Pero tenemos que aprender, santitos y santitas, como dice Timoteo, no perdamos, la carta de San Pablo a Timoteo, no perdamos la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Palabra de Dios. Siguiente texto. Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Santiago 5, del 1 al 6. Dice la palabra. Ustedes, los ricos, lloren y giman a la vista de las calamidades que se les va a echar encima. Su riqueza está podrida, sus vestidos están apolillados, hasta su oro y su plata están siendo presa del herrumbre. ¿Qué testimoniará contra ustedes y devolverá sus cuerpos como fuego? ¿Para qué amontonan riquezas ahora que el tiempo se acaba? Miren, el salario defraudado a los jornaleros que cosecharon los campos que les pertenecen a ustedes está clamando y sus clamores han llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes han vivido con lujo en la tierra, entregados al placer. Con ello se han engordado para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al inocente que ya no les opone resistencia. Palabra de Dios. La mala administración de la riqueza. Usted y yo podemos tener mucho o podemos tener poco, pero tenemos que aprender que en lo mucho y en lo poco tenemos que administrarlo bien. Si en lo mucho y en lo poco somos buenos administradores, Dios nos va a bendecir, lo que dijimos al principio, el 100 por 1. Pero administrarlo en lo bueno y en lo poco es pagar los salarios justos que tenemos que pagarle a la persona que está con nosotros, que nos ayuda, que nos colabora. Saber que tenemos que tener en cuenta todas las garantías sociales para los trabajadores que tienen ustedes a su cargo o para los lugares o las cosas que ustedes hoy le producen, la entrada económica que es la bendición para su hogar. Pero si yo he actuado mal, vea que el Santiago en esta carta que nos escribe nos dice muy claro, Dios va a pedir cuentas de la mala administración que hemos hecho con los dineros y tenemos que aprender a administrar bien. Si tenemos que pagar las cosas que hay que pagar, paguémosla. Si tenemos que cancelar a nuestros empleados, a las personas que nos ayudan, hagámoslo. Si podemos bendecir a otras personas, hagámoslo. Pero bien administremos lo que Dios nos ha dado en bendición. Porque vea que la palabra de Santiago dice que nos va a pedir cuentas de la mala administración. Así que santitos y santitas, ojalá este texto de Santiago nos ponga a meditar un poquitito de las malas administraciones, ojalá no nuestras, de otros o de otras personas, que tal vez este mensaje le pueda haber llegado. Siguiente evangelio, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. En nuestra vida muy de fe, tenemos que saber o tenemos que ser conscientes de que si no tenemos a Dios con nosotros, ¿qué va a estar a favor nuestro? El dinero nos puede ayudar a salir de muchas cosas, pero si Dios no está con nosotros, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Si Dios no es el centro de nuestra vida, ¿qué va a pasar con nuestro entorno, con lo que tenemos, con lo que vamos a realizar en nuestra vida? La palabra dice que no podemos tener dos señores, dos amos, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Si el centro de mi vida es Dios, a pesar de circunstancias, situaciones, momentos, problemas, lo que sea, si el centro de mi vida es Dios, lo que venga viene por añadidura. Va de nuevo como estamos hablando de Dios y el dinero. Dios es el que me va a bendecir y me va a dar el dinero necesario para salir adelante. Dios me va a bendecir para que este trabajo, esta empresa o esta situación que yo tenga me provea para mí, para mi familia. Y no es que me sobre, no, es que tenga lo justo, lo necesario para vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Vamos de nuevo, santitos y santitas. Si ustedes son proveedores, si ustedes son personas que el Señor las bendice mucho con un trabajo, hoy muchas con una pensión, bien administren lo que Dios les da.
¿Por qué? Porque todo lo que tenemos Dios nos lo da por bendición. Y hoy lo vamos a aprender que es por bendición, por prosperidad y sobre abundancia. Así que no dejemos que la bendición de Dios se nos vaya por las manos, como el agua, jamás. Permitamos más bien que la bendición de Dios sea para nosotros, como le dijimos al principio, signo de bendición, y en la medida que yo bendigo a los demás, que nunca me falte a mí para bendecir y que a la otra persona nunca le sobre, más bien tenga lo necesario. Vamos a hablar ahora sobre lo que nos produce la bendición, que es el trabajo. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Dice textualmente: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios. Agarró al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. O sea, lo mandó a trabajar. Santitos y santitas, ustedes y yo, Dios también nos mandó a este lugar, a este jardín, a trabajar, a producir, a que demos el 100 por 1 también nosotros de nuestro trabajo, para que cultivemos y cuidemos, para que generemos, para que tengamos lo necesario y más, porque Dios no se anda, como decimos nosotros, por las ramas, no, Dios nos da lo necesario y más, pero ese más depende de cómo administro yo lo que Dios me da en bendición, prosperidad y sobreabundancia. Éxodo 23, versículo 12, capítulo 23, versículo 12. 6 días harás tu trabajo y el séptimo descansarás, para que repose tu buey y tu asno, y tenga un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Palabra de Dios. Una vez más nos enseña a ser justos. Si yo tengo un trabajo, si yo tengo un negocio, si yo tengo una empresa, bendigamos a los que nos ayudan a salir adelante. Pero tengamos siempre la justicia de trabajar los días necesarios y darle a las personas que trabajan conmigo y hasta a mí mismo mi día, mi lugar de descanso y tranquilidad. Que descanse y tenga un suspiro, dice muy bonito la palabra, el hijo de la sierva y el forastero. Que repose el buey y el asno. O sea, que toda la empresa, toda la industria que tengamos, el negocio que tengamos, las entradas económicas que tengamos, tienen derecho el jefe y sus empleados a descansar. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Segunda Crónicas 31, 21. Todas las obras que emprendió en servicio de la casa de Dios, la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Palabra de Dios. Ustedes y yo buscamos a Dios, sus leyes, sus mandamientos de todo corazón, cuando hacemos las cosas bien, cuando actuamos bien, cuando estamos haciendo el bien. Cuando usted logra hoy con esta pandemia, como muchas le han pasado, me imagino, que sus empleadas domésticas las dejaron en sus casas para que no llegaran con un virus a su casa, y le siguen pagando su salario, le siguen dando su quincena. Eso es hacer el bien, eso es actuar de corazón. Toda persona que actúe con buen corazón va a tener éxito en la vida, nunca le va a faltar nada, porque cumplimos la primicia del inicio de esta charla. Cuando usted bendice a otra persona, Dios hará que a usted nunca le falte y que a la persona tenga lo necesario. Entonces, cuando usted hace algo bueno de corazón, ¿cuántas personas, ustedes mismos, durante estos ya 5 meses de pandemia tan terribles, cuánto no me han bendecido a mí personalmente? Y gracias a ustedes seguimos en esta casa, pagamos el alquiler, se paga la luz y el agua. Gracias al trabajo de Isaí comemos, gracias a lo que aporta Mila, pues salimos adelante. Santitos, la bendición yo la vivo, yo doy gracias y yo bendigo a cada persona y ante los pies de cada uno de ustedes que de una u otra manera nos han bendecido. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta palabra se cumpla en ustedes. Cuando ustedes ofrendan, bendicen de corazón, van a tener éxito. Porque para buscar a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Para buscar a Dios hay que buscarlo de todo corazón, pero haciendo obras y cosas buenas. Si usted hace obras y cosas buenas, santitos y santitas, como dice la palabra de Crónicas, van a tener éxito. Y el éxito para mí se traduce en
bendición, prosperidad y sobreabundancia. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías 4, 6. Así que seguimos deconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Palabra de Dios. Muro significa lo que yo logro. Muro significa mis proyectos. Muro significa lo que yo quiero hacer para bien de muchos. Como todos trabajaron con entusiasmo, el muro estaba a la mitad, dice el profeta Nehemías. Nosotros hoy tenemos a la mitad de nuestra vida de realizar un montón de cosas. Los que tenemos 40 y tantos años ya tenemos en nuestra vida la mitad del muro, porque necesitamos que este muro de proyectos, de sueños, de ambiciones positivas se empiece a construir para bien de nosotros mismos y para bien de los demás. Porque dice que la gente trabajaba con tanto entusiasmo que entonces el muro lleva a la mitad. Nosotros estamos a los 45, 50, a la mitad de nuestra vida. Los que ya tienen más de 50, 60 y 70, pues el muro ya va creciendo más. Y entre más entusiasmo le pongamos a la vida, entre más cosas positivas y buenas hagamos, ese muro va a llegar a su destino, a su final, a su proyecto, que es cumplir las cosas buenas y llegar a la presencia del Señor. Trascendidos, ¿verdad? Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. En vano se levantan de madrugada, en vano se van tarde a descansar y comen pan ganado con esfuerzo. El Señor lo da a su amigo mientras duerme. Palabra de Dios. Si yo no hago las cosas bien, en vano madrugo, en vano descanso y en vano como el pan de cada día. Si yo las cosas no las hago para agradar a Dios, en vano estoy haciendo un montón de situaciones. Por más empresa que me deje millones, por más proyectos que me dejen millones, si lo estoy haciendo en vano para enriquecerme, para que mi ego se suba, es en vano. O sea, no estoy recibiendo la bendición de Dios. Salmo 127, 2. Vamos con los libros de los proverbios que me gustan mucho. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Proverbios 10, 4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Palabra de Dios. Pobre el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Palabra de Dios. Siempre en una industria, en una empresa, en un trabajo debe haber una cabeza sabia y pensante, una cabeza organizadora, una cabeza que tenga proyectos a mediano y corto plazo, una cabeza que verdaderamente se enamore de su trabajo y haga que sus empleados o sus súbditos, o no sé cómo se llaman, también se enamoren de aquel proyecto para que no sea un proyecto ególatra, sino sea un proyecto de bendición para muchos. Cuando yo logro tener una empresa, pero a mis empleados los enamoro con lo que yo venda en la empresa, ¿qué? Salimos bendecidos todos, el dueño, el empleado y el que compra, porque entonces nos enamoramos de ese proyecto que tenemos en esa empresa. Pero si el pobre trabaja con mano negligente, ¿y quién es el pobre? Aquel que cree que todo se le debe dar, aquel que es el merecedor de todo, aquel que pobrecito yo. No, señores, la mediocridad es parte de la negligencia. Usted trabaja porque necesita trabajar y necesita generar. Entonces, cuando tenemos pobres mentales y espirituales, son los que creen que todo se lo merecen, que le tienen que dar todo, que en todos los países van a haber de estos. Aquí muchos extranjeros, y los que fuimos extranjeros en otros países, también escuchábamos a los nuestros, el pobrecito. El pobrecito es ser negligente, el pobrecito es no querer salir adelante, el pobrecito es hacernos negativos. Y tenemos que saber que nosotros ya no vivimos de pobrecitos, porque hoy, en las situaciones que estamos, no hay pobrecitos. Hay gente pulseadora que sigue trabajando, que sigue generando, que sigue bendiciendo a muchos, pero hay otros que están sentados ahí esperando que todo les caiga. No, señores, hay que buscar qué hacer, hay que buscar alguna situación de vida, hay que buscar cómo generar, pero empezamos a aprender a generar cuando dejamos de ser negligentes. Dice Proverbios 12, versículo 14. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Palabra de Dios, qué lindo. Proverbios 12, 14, para que lo peguen al refri. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Palabra de Dios. Si yo declaro con mi boca
prosperidad, sobreabundancia, bendición, es lo que voy a recibir porque lo estoy declarando. La palabra dice que cada quien recoge el fruto de lo que dice. Yo declaro en mi vida bendición, prosperidad y sobreabundancia. O sea, voy a recoger el fruto de lo que yo declaro. Y recibe el pago de lo que hace. Palabra de Dios. Declaremos cosas positivas. Estamos pasando un momento muy fuerte, santitos y santitas. No es secreto para nadie. Pero si usted, a pesar de las circunstancias y las situaciones, abre su boca para ver lo negativo, pues va a recibir lo negativo. Pero si yo abro mi boca para decir, Señor, a pesar de las circunstancias que no son buenas, yo declaro bendición, prosperidad y sobreabundancia. Y como siempre lo digo en mi grupo, lo repito hoy para que lo tengamos grabado. Santitos, aunque yo me meta la mano en la bolsa y sepa física y mentalmente que no tengo dinero, yo tengo que declarar que soy próspero, que tengo dinero, que el dinero está en el banco. Y no estoy mintiendo, el dinero está en el banco. Pero no puedo declarar ruina, no puedo declarar que no tengo dinero, porque lo que voy a recibir. Así que tengamos mucho cuidado en este tiempo con lo que decimos, con lo que hablamos y con lo que pensamos, porque es el fruto que yo voy a recoger. Proverbios 12:24. 12:24 dice, el que trabaja dominará, el perezoso será dominado. Palabra de Dios. Todos los que trabajamos, dominamos. Dominamos nuestra mente, dominamos nuestro cuerpo, dominamos nuestro entorno. El perezoso, el vago, el que no hace nada, es el que es dominado. ¿Por qué dominado? Porque hoy tenemos casos muy grandes donde muchas personas siguen levantándose temprano para ir a trabajar y seguimos viendo un montón de vagos en las calles, en las casas, en muchas situaciones. Hoy yo admiro a la gente que sale a la calle a vender verduras. Puchica, es una persona que verdaderamente trabaja, es una persona que va a dominar su vida y que no va a permitir que nadie domine su vida. Pero hay cuántos vagos hoy que no buscan qué hacer. Ya salieron las colectores de café. ¿Cuántos están yendo? Se ocupan un montón. Pero es que hay gente, santitos y santitas, que en serio, se para el sol a verlos. Decía el padre Rodrigo que en paz descanse. Que en paz descanse porque va para el INS hoy, ¿verdad? Sí, sigue bien, gracias a Dios. Pero, santitos, busquemos qué hacer, generemos. Que no hay trabajo, que no está el trabajo que yo necesito. Yo estudié para esto. Sí, usted pudo haber estudiado para esto, pero esto es lo que hay. Y punto. Empecemos a trabajar. Empecemos a dominarnos y no a que nos dominen. Porque la pereza es uno de los pecados más graves que existe. Porque la pereza no nos deja progresar. La pereza no nos deja ser bendecidos, ni prosperados, ni nada por el estilo. La pereza es el peor enemigo del ser humano. Proverbios 13:4. Capítulo 13, versículo 4. El perezoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. Palabra de Dios. El perezoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. Es muy delicado cuando se cierran empresas y se cierran negocios y se cierran muchas cosas, porque eso implica también muchas personas sin trabajo. Y eso no es la pandemia, estaba antes de la pandemia. Pero lo que pasa es que de esas personas que se quedaron sin trabajo, un gran número están en otros lugares trabajando o buscando qué hacer. El perezoso es el que se mantiene ahí, que no hace cómo hacer nada, no consigue qué hacer, se cierra, es el que manda el currículum y pone abajo, no me llamen, yo llego después. Mas el que trabaja prospera, el que sigue adelante prospera, el positivo prospera, el que busca qué hacer prospera. Porque santitos y santitas, aunque sea hacer tortillas e ir a vender, y se las vendo a las personas que siguen trabajando, porque son las únicas que me van a comprar. Lo que tenemos que aprender, santitos y santitas, la verdad, la realidad de las cosas, es que el vago y el perezoso nunca van a surgir, nunca van a salir adelante. Y hay mentalidad de vagos, hay mentalidad de perezosos, hay mentalidad del pobrecito, y hay mentalidades que no nos dejan surgir ni permiten que otros surjan. Porque todo el que está mal de la cabeza y no querer salir adelante, enferma todo su entorno. Entonces, hoy nacen nuestros niños ya aprendiendo de sus papás, el que todo me lo tienen que dar, el que yo vivo a costilla de todo mundo, y ahí es donde las cosas se ponen feas. Proverbios, capítulo 13, versículo 11. La riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco, la aumenta. Palabra de Dios. Ilusoria, de ilusiones.
la riqueza de ilusiones, la riqueza de que yo tengo y al final me falta todo. Mas el que trabaja la tiene, no ilusa, no está pensando, no está en otro mundo, tiene los pies puestos en esta tierra y dice, busco qué hacer. Así que busquemos qué hacer. Hoy, la semana pasada, que veíamos que en Costa Rica hay manifestaciones porque el gobierno no deja trabajar, que es la consigna. Los que siguen trabajando, los que están trabajando, los que siguen en sus empleos, los que siguen en sus trabajos, qué triste, santitos y santitas, porque al principio de la pandemia decíamos que hay que orar por los que salen a trabajar, sí, porque se exponen, pero hoy quieren que abran todos los lugares, que estoy de acuerdo, y me parece muy bien porque todos tenemos que laborar y trabajar. Lo que pasa es que si yo abro un negocio y no me protejo y no tengo y sigo los protocolos del asunto, estamos mal y vamos a empezar a ver más gente contagiada por querer salir a trabajar o a volver a la vida social que teníamos antes. Todo cambia, santitos y santitas. Esta pandemia no es una gripe, ya lo hemos dicho, tenemos que cuidarnos, protegernos. Hoy la gente no quiere salir para no ser contagiado. Entonces, ¿para qué vamos a abrir una soda o un restaurante si la gente de mi barrio no está saliendo? Ay, qué bueno los express, me encantan. Todo el montón de muchachos y señores y señoras también que andan en esos express llevando comida y trayendo. Me parece excelente. Se abrieron fuentes de trabajo y se abrieron fuentes importantes y la gente no puede decir que no tiene trabajo. Lo que pasa es que a veces no nos acomodamos a lo que tenemos. Pero santitos y santitas, seamos gente que progrese, que vayamos adelante, que no nos estanquemos, que yo creo que es el mensaje que hoy quiero que tomemos. Seguimos en Proverbios durante un ratito. Proverbios 14, versículo 23. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Palabra de Dios. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Vieron ustedes qué triste cuando yo veo comentarios en el Facebook en contra del gobierno, en contra del trabajo, en contra de esto y en contra de lo otro. Qué mediocre es la gente cuando empieza a criticarlo todo. Si usted tiene un trabajo estable, si usted tiene una pensión, santitos y santitas, lo digo en los grupos y lo repito aquí, denle gracias a Dios que ustedes hoy tienen una pensión, que tienen un trabajo, que pueden salir adelante. Dejemos de estarnos metiendo en lo que no hace o no hace el gobierno, porque no depende del gobierno, mi trabajo depende de mí mismo, depende de mis capacidades para ir a trabajar. En todo trabajo hay ganancia, desde vender tortillas a construir casas, en todo trabajo hay ganancia. Lo que pasa es que nos hemos metido aquí, que si no trabajo en el título que saqué, no trabajo. Pues muérase de hambre, no queda otra cosa. Si yo estudié para esto, pero me salió aquello, pues me voy a dedicar a aquello, pero de hambre no me muero. ¿Qué pasa, santitos? Ayer me decía una santita muy linda sobre abrir un proyecto lo habían abierto, el proyecto lo había dado un grupo de los lunes, pero me lo dijo esta santita de los jueves, y me decía, necesitamos abrir un espacio donde por medio de una plataforma hagamos las charlas, haya una interacción y podamos depositarle una ofrenda. Santitos, ese es mi trabajo y buscaré la manera de prepararme. Ya lo hice con la Universidad Nacional, pues no fue muy bien porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, empezando por mí, pero bueno, aprendemos. Y santitas, todo trabajo tiene ganancia, pero el que va no habla, no conduce a la pobreza. Usted que habla tanto negativo, ¿qué ha ganado? Nadie le pone atención, más bien hay gente, como dicen esos mismos malcriados, elimíneme si no le gusta. Claro, que lo vamos a eliminar porque nos roba la paz. Pero no solo me roba la paz a mí, se roba la paz él mismo o ella misma, se roba la paz su entorno, se roba la paz todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque hablando cuatro tonteras no vamos a cambiar el mundo, ni el país, ni el gobierno, ni la municipalidad. Hoy que oímos que los alcaldes están bravos porque iban a estar en contra del gobierno y van a hacer lo que les dé la gana. Den ejemplo de hacer lo que les dé la gana. Y cuando mañana en sus barrios, en sus cantones o en sus municipalidades se levante su propia gente, recuerde que ustedes les dieron las alas para que se levanten y que hagan lo que les dé la gana. Porque una cabeza que actúa mal, todo su entorno va a estar mal. Si el alcalde no va a hacer caso a su gobierno central, entonces le va a dar pie a que sus súbditos tampoco le hagan caso a alguien que fue desobediente. Así que no sembremos vientos porque vamos a cosechar tempestades. Proverbios 18:9. Capítulo 18, versículo 9. El descuidado en su trabajo
es hermano del destructor. Palabra de Dios. Qué lindo libro de Proverbios. El descuidado en su trabajo es hermano del destructor. Ayer oí una frase muy linda que me gustó mucho. Y doy gloria a Dios porque no estuve en esa frase. ¿Cuántos trabajadores, cuando yo empecé a ser profesor en las escuelas y en los colegios, cuántos compañeros se incapacitaban a cada rato? ¿Cuántos pedían permiso por 15, 22 días? ¿Cuántos iban de vacaciones incapacitados? ¿Cuántos no iban a trabajar y nada más llamaban y decían no vamos a trabajar? El descuidado en su trabajo es hermano del destructor. Hoy ese montón de vagos que se incapacitaban por cualquier tontera han hecho que la caja esté como esté. Han hecho que los grupos de pensiones, magisterio, como quieran llamar, esté como esté. Hoy por ese montón de vagos, que también eran vagos, que se incapacitaban por cualquier tontera, santitos, fueron parte de la destrucción de esta caja costarricense y parte de la destrucción que este país está llevando a cuestas. Así que dejemos de echarle la culpa a los demás y pensemos cuántas veces nosotros mismos hemos sido unos vagos y no íbamos a trabajar porque estaba lloviendo mucho, o no íbamos a trabajar porque muchos amanecían de goma, o no iban a trabajar porque habían trasnochado y no iban a trabajar. ¿Cuántos hoy decían en el trabajo que estos vagos irresponsables hicieron en su vida? Y no me digan que es mentira, porque yo como profesor lo vi en mis compañeros y ustedes lo tuvieron que haber visto en su gente que se rodea. Esos vagos que se incapacitaban para estar entregándose al rico en su casa, salir a pasear, estar de vagos y todo lo que se quiera. Y en aquel tiempo le pagaban, gracias a Dios ahora no. Y que dicha que se amarraron los pantalones porque tenemos un reguero de vagos. Proverbios 20, versículo 4. Cuando es tiempo de arar, la perezosa no ara, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Palabra de Dios, qué buena esa. Cuando es tiempo de arar, la perezosa no ara, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Santitos, todo lo que ustedes siembran, cosechan. Sembremos cosas positivas para cosechar cosas positivas. Sembremos positivismo en la vida para vivir una vida de positivismo. Sembremos cosas positivas en el trabajo, en la casa, en lo que me rodea, para que todo mi entorno esté positivo. Sembremos prosperidad para que recojamos sobreabundancia. Sembremos prosperidad y recogemos sobreabundancia. Hay mucha gente que también es muy irresponsable con su salario, con su dinero, con su pensión, como quiera llamarse, y hoy recibe la pensión y toda la debe. ¿Por qué? Porque sembró cosas negativas y está recibiendo cosas negativas. Hay gente que recibe 100,000 colones de pensión y con eso vive el resto de su mes. Como hay gente que recibe 1,000,000 y ya debe 1,500,000 porque está embarcado en un montón de cosas y situaciones. La persona que no ara no puede recoger cosecha. Punto. Y no hay mucho que hablar. Proverbios capítulo 21, versículo 25. De deseo se muere el perezoso porque sus manos no quieren trabajar. Palabra de Dios, qué interesante. Vean que no lo estoy inventando, santitos, por eso estoy dando las citas bíblicas para que ustedes lo busquen. Porque, yo sé, ya les dije que el mes pasado en una meditación nos dijeron que habláramos de prosperidad. Vean qué interesante, porque yo lo agarré, lo estudié, lo trabajé, lo acomodé y me está gustando ya compartirlo con ustedes, pero me estoy llenando yo mismo. Proverbios 21, 25. De deseo se muere el perezoso porque sus manos no quieren trabajar. Pero a veces no quieren trabajar ni la mente, ni las manos, ni el corazón. Son parásitos ahí que están simplemente puestos y respiran porque están muertos en vida. Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto un hombre hábil en su oficio? Se colocará al servicio de los reyes. No quedará al servicio de gente insignificante. Palabra de Dios. ¿Has visto un hombre hábil en su oficio? Qué lindo, santitos y santitas, cuando ustedes y yo hacemos lo que nos gusta. Cuando ustedes y yo trabajamos en lo que nos gusta. Cuando ustedes y yo tenemos un proyecto, un plan de vida, y que ese plan está en lo que nos gusta, porque nos serviremos a nosotros mismos y no nos quedaremos al servicio de otros, ni tampoco vamos a servir a otros, porque nuestro proyecto de vida es surgir, salir adelante, lograr nuestras metas. Ese es el proyecto de vida. Proverbios capítulo 24, versículos del 30 al 34. Pasé por el campo del perezoso y visité la viña del necio. Todo estaba lleno de espinos. Los cardos cubrían la tierra y la cerca de piedras estaba derruida. Al contemplarlo reflexioné.
Al verlo aprendí la lección. Un rato de sueño, otro de siesta, cruza los brazos a descansar y te asalta como un bandido la pobreza y la penuria como un hombre armado. Palabra de Dios. Un campo de un perezoso, de un vago, nunca va a dar fruto. Nunca. Un vago que se levanta a las 12 mediodía para desayunar, almuerza a las 3, toma café a las 6 y cena como a las 9, pero no se levanta a hacer absolutamente nada. Santitos, tienen un parásito en su casa, y perdone la palabra, pero tienen un parásito en su casa. Una persona que no se levanta a hacer absolutamente nada está mal. Y lo peor es que quien lo permite también está mal. Y por eso les digo que todo genera una cadena muy simbólica. Aquella permite, el otro lo hace y como no le dicen nada, lo sigue haciendo. ¿Qué futuro va a tener? Hoy tenemos señores de 60 años o más vendiendo copos, vendiendo verduras, haciendo un montón de cosas. Y los parásitos de 15, 20, 30 y 40 años todavía a estas horas acostados y sin bañarse. No, señores, dejemos de hacer a los nuestros parásitos, porque mañana ustedes, que son los culpables de estos parásitos, van a terminar manteniéndolos. Y qué pereza es mantener vagos. Debe ser una cosa terrible. Proverbios, capítulo 28, versículo 19. Al que cultiva su campo, hasta le cobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Palabra de Dios. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida, porque todo el que cultiva le va a sobrar. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Aquí está la primer pobreza, la pobreza mental. El no puedo, el no sirvo, el para qué. La pobreza más grande que tiene el ser humano, algunos seres humanos. Cambiamos. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12. El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Palabra de Dios. No lo dejan dormir porque están apegados. No lo dejan dormir porque es el entorno de su vida. Pero el que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Cuando usted sabe que tiene un trabajito estable, cuando usted sabe que tiene todo porque Dios se lo ha dado de esa manera. Hoy las personas que se quedaron sin trabajo, pues ojalá tengan un ahorrito para salir adelante. Hoy las personas que se quedaron sin trabajo, ojalá tengan alguna forma de poder producir. Pero no nos hagamos ni vagos, ni ociosos, ni mucho menos nos hagamos pobres mentales, porque eso nos está haciendo mucho daño. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimiento, ni sabiduría. Palabra de Dios. Todo lo que esté en su mano, hágalo. O sea, no seamos ociosos, no seamos vagos, no seamos pobres mentales. Todo lo que esté en sus manos, hágalo. Si usted quiere ser parásito, séalo, pero no se monten las demás personas. No se acarga para nadie. El problema es ese, santitos y santitas, que tras de que no hacemos, no producimos. Y tras de que no producimos, somos carga para muchas personas. Otro texto bíblico. Efesios capítulo 6, del 5 al 8. Efesios 6, del 5 al 8. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno, sea esclavo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Palabra de Dios. Yo no puedo trabajar para que me vean, no, porque también los frutos que yo dejo son los frutos que yo he logrado con esfuerzo, no para que me vean, con esfuerzo. Qué bonito es cuando recibimos la bendición de parte de Dios y de muchas personas que agradecen, tal vez estamos bien de salud, salimos adelante y todo. Bueno, algo bueno estamos haciendo, algo bueno hicimos, santitos y santitas. Cuando yo oigo estas lindas personas que le dicen a uno, sigamos adelante, le seguimos ayudando, busquemos la manera, vieras que primero me alegra mucho hasta que se me hace un gañote y todo.
pero después le doy gracias a Dios porque algo bueno estamos haciendo y algo bueno quieren hacer esas personas también. Porque no nos quedamos solos sirviéndonos a nosotros. Vea que la palabra dice, sirvamos como si sirviéramos al mismo Cristo. Yo sirvo a Cristo en estas charlas, en estos momentos, en las cosas que me realizan, pero sirvo a Cristo porque sé que lo sirvo a cada uno de ustedes, los que se conectan, los que están conmigo, los que siguen orando por mí, las personas que me siguen bendiciendo. Por eso agradezco estos momentos, agradezco la tecnología y agradezco todo lo que Dios ha puesto en sus manos y en las mías para podernos servirnos los unos a los otros. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Pongan el corazón en lo que hagan, como si lo quisieran para el Señor y no para gente mortal. Palabra de Dios. Pongan el corazón en lo que hagan, como si lo hicieran para el Señor. Yo amo mi vocación sacerdotal, amo mi vocación de profesor, amo mi vocación de entrega, de servicio, de enseñanza. Y gracias a eso he logrado hoy aprender de muchos y qué dicha si alguien aprende de mí. Amo lo que hago porque lo hago de corazón. Por eso nos hace falta reunirnos, por eso nos hace falta escucharnos, por eso nos hace falta el debatir, porque eso nos ayuda a aprender. Así que todo lo que hagamos, santitos y santitas, grande o poco, de corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pues recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios, palabra de Dios. San Pablo escribe a los tesalonicenses y San Pablo siempre nos enseña a trabajar. Él se ganó el pan de cada día trabajando. Él se ganaba el pan de cada día haciendo obras. San Pablo en su historia personal tenía digámoslo así, una empresa de tiendas, que eran las que se vendían para las fiestas. Entonces él tenía un trabajo estable, pero predicaba la palabra de Dios a pesar de su trabajo estable. Nosotros también tenemos que aprender a la estabilidad. El trabajo es una estabilidad, es una bendición de Dios. Así que San Pablo nos dice, trabajemos día y noche, trabajemos, cansémonos, fatiguémonos, pero el trabajo es una bendición porque estamos agradando a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 10 al 11. Estando entre ustedes les inculcamos ya esta norma, dice San Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos viven ociosamente entre ustedes. En lugar de trabajar, se entrometen en todo, palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma. Esa es la palabra de San Pablo. Eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida. Si no trabajamos, si no producimos, si no hacemos algo por el bien de los demás, no nos merecemos la comida ni la bendición de Dios. Si hemos servido como Dios quiere, que dicha que hay bendición. Pero si seguimos siendo esas personas que ni producimos, ni hacemos, ni prestamos el hacha, ni cortamos la leña, estamos mal. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, palabra de Dios. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A trabajar, a producir, a hacer. No podemos sentarnos ahí a que todo se nos dé, no. Tenemos que buscar qué hacer, tenemos que buscar qué inventarnos. Esa tecnología, gloria a Dios por la tecnología. Aquí estamos, ustedes en sus casas, yo en las nuestras. Separados pero juntos, que es el lema que me encantó. Separados pero juntos. Ustedes allá, yo aquí, pero sigo sirviéndoles. Ustedes me permiten que les sirva. Sigo haciendo mi trabajo. Cuento con su oración y cuento con su bendición. Y aquí estamos, al pie del cañón. Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Palabra de Dios, y lo recibo esta palabra, para los de la misión San Pablo, para los grupos de ángeles de espiritualidad, para las personas que siguen bendiciéndonos. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Palabra de Dios. Santito, no nos cansemos de hacer el bien, que nos decía la palabra anteriormente. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de bendecir, porque bendiciendo recibimos. Porque nunca nos va a faltar, al contrario, les va a sobrar. Les va a sobrar para que sigan bendiciendo a muchas personas. Qué linda esta parte de esta reflexión del día de hoy.
especialmente porque nos habla del trabajo, el valor que tiene el trabajo, el valor que tenemos que darle a ese trabajo. Vamos a hablar sobre las escrituras de la generosidad. Ya nos falta poquito para concluir este día tan lindo. Escrituras sobre la generosidad. Y vamos a buscarlo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 8. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. Palabra de Dios. Generosidad. Escrituras sobre la generosidad. Sé generoso. Ser generoso significa olvidarme de mí para pensar en los demás. Ser generoso es compartir lo que Dios me da a mí con las demás personas. Ser generoso significa que hoy hicimos algo y lo vamos a compartir con alguien. Eso es ser generoso. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10. Con generosidad le darás y no le dolerá al corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Palabra de Dios. Demos con generosidad. Nunca va a doler nuestro corazón cuando entreguemos, cuando ayudemos. Nosotros seremos aquí en la tierra, santitos. A veces uno se preocupa por si la casa está amueblada, tengo de todo el asunto. Y cuando partamos de este mundo queda para otros y tal vez hasta para pleitos, dirían los abuelos de antes. Demos todo lo que podamos, bendigamos todo lo que podamos, porque bendiciendo nos bendecimos, porque dando recibimos. Es un negocio, un trueque espiritual que tenemos que irlo practicando en nuestra vida cotidiana. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Palabra de Dios. Nadie puede dar más de lo que tiene. Demos de lo mucho, un poco. De lo mucho que tenemos, damos un poco. De lo mucho que Dios nos bendice, compartimos. Pero nunca el hombre puede dar más de la bendición que Dios le da a él. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. La gente se alegró de esta generosidad porque había dado estas cosas al Señor con toda sinceridad. También el rey David se puso muy contento. Palabra de Dios. La gente se alegró de esta generosidad porque de lo que estamos hablando, dando es que recibimos. Y nunca nos va a faltar, santitos y santitas. Es malo poner a prueba a Dios, pero pongámoslo a prueba un ratito. En la medida que yo doy, recibo. Y a veces recibo el 100 por 1. Proverbios capítulo 3. Versículos del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas las cosechas. Tus graneros se llenarán de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. Palabra de Dios. Bendigamos, 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 demos, colaboremos, ayudemos, para que nunca nos falte a nosotros esa bendición que Dios tiene. Y vieras qué interesante, porque también a veces, en tiempos pasados, he aprendido que muchas veces en la manera que damos recibimos más de lo que a veces no sabemos que habíamos dado. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, el concederlo. Palabra de Dios. Esto es como cuando rezamos el Padre Nuestro. Dame, Señor, el Padre Nuestro, perdóname a mí como también yo perdono. Bueno, la manera que yo doy, recibo. Vamos de nuevo, ¿verdad? La reciprocidad es una ley. La ley hermosísima, de la ley de correspondencia también. Yo doy, recibo. Envío, recibo. Esa ley de correspondencia tan importante. Proverbios capítulo 11, versículos del 24 al 25. Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. ¿Quién es generoso? Quien es generoso prosperará. A quien ofrece de beber no le faltará agua. Palabra de Dios. Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. ¿En cuál de las dos estamos? ¿Desprendidos o tacaños? Porque si soy desprendido, me voy a enriquecer. Si soy tacaño, me voy a empobrecer. Quien es generoso, prosperará. Y a quien ofrece de beber, no le faltará el agua. Palabra de Dios. Proverbios, capítulo 21, versículo 26. Todo el día está el malvado codiciando. El justo da y no escatima. Palabra de Dios. El malvado está codiciando y el justo da y no escatima. Tampoco es que voy a dar todo lo que tengo, santitos, no malinterpretemos la palabra. Yo tengo y de lo que tengo voy a dar. No todo, voy a dar, voy a bendecir, voy a compartir, porque no vamos a escatimar en lo que vamos a hacer. Pero ese codicioso va a estar siempre de malvado buscando más para sí mismo.
Lo decían el otro día con el famoso bono proteger en Costa Rica. Una pareja de esposos fueron al Limbo, le dieron bono proteger, fueron al Bambi, fueron aquí, fueron allá, y en todo lado que iban todo el mundo le daba. Qué codiciosos, por Dios. Y son tan codiciosos que siempre les va a hacer falta algo, porque son tan codiciosos que nunca van a acomodar su vida. Hay que orar por los codiciosos, que Dios los perdone. Proverbios capítulo 28, versículo 27. Al que ayuda al pobre, nada le faltará, pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Palabra de Dios. Ay, Púñiga. Ya veo a Julieta Montes de Oca que me dice que yo maldigo. Pues se la leo textualmente. Al que ayuda al pobre, nada le faltará, pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 27. Un evangelio, Mateo, capítulo 6, del 3 al 4. Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra de Dios. Cuando hagamos obras grandes, hagámoslas bendiciendo, agradando a Dios, sabiendo que Dios me va a dar el 100% de aquella bendición sin esperar que los hombres me alaben y me agradezcan. Hagámoslo siempre. Y ese ejemplo tan lindo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo del 41 al 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echaban dinero en los cofres, pues todos daban lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos daban lo que les sobraba, mas la viuda daba lo que tenía. Una vez recogíamos víveres y ropa, y en los víveres nos daban cosas vencidas y en la ropa nos daban cosas rotas y hasta sucias. A veces no tenemos que ser mediocres ni cochinos a la hora de dar. Tenemos que bendecir de corazón, de verdad, como lo decía anteriormente. Darlo de amor, no lo que nos sobra. Porque a veces hay gente que toda la ropa del closet que tenía que botar lo daba para los pobres. Sino una cosa es ser pobre, otra cosa es ser cochino. Lucas capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál les contestó? El que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Palabra de Dios. Santitos, vamos de nuevo. Compartir lo que Dios nos ha dado. Bendecir de lo mucho que Dios nos da. Ayudar de lo mucho que Dios nos da. Compartir es la palabra clave que tenemos en esta palabra de hoy. Lucas capítulo 6, versículo 30. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Palabra de Dios. A veces es muy enredado esta palabra porque es pedir y dar. Pero si piden lo que yo he dado, qué triste. Y hay gente que es así. Hay gente que usted le ayuda una vez, nos pasó a nosotros en la misión. Le llevábamos diario a gente muy humilde y después al mes siguiente nos llamaban y nos decían que qué pasó con el diario de este mes. Bueno, porque es una bendición, tampoco es una obligación. Y es donde tenemos que hacer el cambio del asunto. Que no confundamos la misión, la oración, con una obligación. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y Dios les dará. Él llenará hasta los bordes y hará que rebose la bolsa de ustedes. Los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás. Palabra de Dios. Den y Dios les dará. No nos reservemos, no nos guardemos. Demos lo que podamos. Compartamos, que es la palabra clave de esta otra parte de la generosidad. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Siempre les he enseñado que así se deben trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Palabra de Dios. Dios me bendice a mí, ¿por qué yo no puedo bendecir a los demás? Dios me da a mí, ¿por qué yo no puedo dar a los demás? Dios tiene algo bonito para mí, ¿por qué no puedo compartirlo con los demás? Aquí cambiamos totalmente el concepto de entrega, porque es entregar de lo mucho que Dios me da a mí para poder darle a las demás personas.
Libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 8. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Palabra de Dios. Hágalo con alegría. Diría Gorgojo, ¿verdad? Hágalo con alegría. Si vamos a bendecir, con alegría. Si vamos a dar, con alegría. Si vamos a compartir, con alegría. No lo hagamos por una obligación. No lo hagamos por quedar bien. Hagámoslo con alegría. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Tengan esto en cuenta. Quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas cosechará. De cada uno según le dicte su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios por su parte tiene poder para colmarlos de bendiciones, de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengan ustedes lo necesario y hasta les sobre para que les pueda dar a hacer otra clase de buenas obras. Palabra de Dios. Dios ama al dador alegre. Dios bendice en sobreabundancia al dador alegre. Y al que da con alegría, Dios le prosperará el 100 por 1. Qué bendición tenemos en esa palabra. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Aquel Dios que provee el cimiento al sembrador y pan al alimento, nos proveerá y multiplicará. Recibimos esa palabra en el nombre de Jesús, para que nos siga multiplicando, bendiciendo, prosperando en sobreabundancia y en victoria. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se hagan ilusiones, de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Palabra de Dios. Va de nuevo. Sembremos bendición, prosperidad y sobreabundancia, y recibamos bendición, prosperidad y sobreabundancia. Filipenses, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, habla Pablo, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dávidas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dávida en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Palabra de Dios. ¿Qué hijo de puya San Pablo más bravo? Una de las cosas que yo doy gracias a Dios cuando me bendicen es que, como les decía anteriormente, algo bueno he hecho. Pero si yo sirvo al altar, voy a vivir del altar, voy a vivir de mi trabajo, voy a vivir de mis charlas, voy a vivir de mis cursos, voy a vivir de todo lo que Dios me ha querido para que yo trabaje. Así como unos trabajan en otros proyectos diferentes a los míos, yo trabajo en otros diferentes a los suyos. Pero los que vivimos del altar, los que vivimos de la predicación, recibimos la bendición de los nuestros, de los que valoran las cosas buenas que en algún momento a lo mejor hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Concluyo con el libro de Santiago, capítulo 2, del 15 al 16. Supongamos que a un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma todo lo que quiera, pero no le da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Palabra de Dios. Muchas veces hemos pasado por situaciones que la gente nos dice: Dios quiere que se le mejore su situación, yo oro mucho por usted. Ay, sí, que dicha que la oración anima y nos ayuda a seguir adelante. Pero con esas palabras no damos de comer a nadie, ni vestimos a nadie. Gracias a Dios ya a nuestras edades pues no buscamos vestirnos, pero sí necesitamos comer, alimentarnos, salir adelante y poder lograr vivir tranquilo, holgado y en paz. Santitos, esta primera parte de hoy me satisface mucho si a ustedes les llegó igual que a mí. El hecho de recibir esa bendición, prosperidad y sobreabundancia de tantas formas lindas, y cómo Dios nunca nos va a desamparar, ni va a desamparar a aquellos que tampoco desamparan a sus hermanos y hermanas. Santitos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de compartir, no nos cansemos de bendecir y no nos cansemos de ayudar a muchas personas.
de lo mucho que Dios nos da a nosotros por nuestro esfuerzo y por las cosas que hemos logrado, ayudemos también a otras personas. Y sepamos que en la medida que hoy hagamos cosas buenas, mañana cuando estemos en la presencia del Señor, esas cosas buenas se van a convertir en bendición, en cosas positivas. Cuando estemos en la presencia del Señor, como yo siempre lo he predicado y no me cansaré, Dios no nos va a llamar para decirnos qué mal hemos sido o qué mal hemos hecho. Eso es mentira. Dios nos va a llamar un día a decirnos cuántas cosas lindas y maravillosas hemos hecho. Algún día tal vez en la presencia del Señor nos dirá, ¿se acuerdan de aquella pandemia del COVID? ¿Cuántas cosas lindas hizo usted en la pandemia? ¿A cuántas personas ayudó? ¿A cuántas personas le hizo el bien? ¿Y cuántas personas salieron adelante gracias a las cosas que nosotros hacíamos? Santitos y santitas, gracias por acompañarme en esta tarde de miércoles. Disculpen que les robé casi 15, 20 minutos más, pero es que me apasiona mucho cuando vemos la palabra. Yo me especialicé en Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces cuando hago esos trabajos, si haciéndolos me apasiona, predicando, pues imagínense. Y eso que vamos poquito a poquito, porque si me rajo, son las 5 de la tarde y estamos todavía aquí. Dios los bendiga, mañana nos vemos, Dios mediante, a las 10 de la mañana en el tiempo santo, en nuestro ratito con Jesús sacramentado, para orar también con una palabra que Él nos tenga a nosotros, pero a la vez también vamos a estar un ratito con Él orando y pidiendo, poniendo nuestras intenciones, súplicas y acciones de gracias, deseos de nuestro corazón, y que todo lo que sabe que nosotros pedimos se conceda en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga, gracias por regalarme esta tarde y ojalá meditemos una vez más. Ahora queda en el Facebook este programa de hoy, pero también lo vamos a pasar al canal de YouTube para que sigamos viendo y reflexionando las citas bíblicas. Dios los bendiga, muchos saludos a todos y que el Señor los acompañe siempre.